tirar y sin tirar, como se dice, la criatura con el agua sucia, debemos recordar que nuestro contexto es afianzar la democracia. Es un principio que no podemos dejar de lado ni tomar a la ligera. En segundo lugar está ese contexto globalizado. Es decir, nosotros hoy en día todo hablábamos de la captura del Estado, de ese Estado premoderno, pero que todavía aquí se sigue produciendo esa clase de fenómenos. Pero tenemos la visión, la mirada exterior, lo que se llama en derecho el famoso bloque de constitucionalidad, lo que ha generado el debate de admitir o no los fallos a los cuales nosotros hemos suscrito el Estado colombiano. Entonces ahí produce incoherencias, allá hay insumos, allá hay un discurso, pero que no está acorde con unas estrategias a largo y a mediano plazo. Es lo que estamos esperando todos, es decir, que por primera vez se implementen los derechos y se dejan a un lado los privilegios. Ese fue el gran salto que tuvimos con la Constitución del 91. Correcto. Parece ser que esta veinteañera ha sido demasiado, bueno, violada como la gran mayoría de una buena parte de las mujeres, y hoy en día se está hablando de un recambio de Constitución. Entonces, no es tan fácil cambiar de Constitución también. Cuando tenemos esta Constitución, que bueno, con ella hemos avanzado un poco, tendríamos que mejorarla, tenemos que seguir el ejemplo de los propios Estados Unidos, que tienen una Constitución muy corta y bueno, y que ha permanecido en el tiempo y no venimos en cada altibajo, los derechos. Sí, los derechos. pero ya vamos a aterrizar, porque sí me parece muy importante que ya en este tramo final del programa cada uno me dé su visión frente a cómo poder implementar de la mejor manera posible en nuestra realidad colombiana, en nuestros municipios, en nuestros departamentos y por supuesto también a nivel nacional, todo este tema de la gestión para los resultados, para lograr el desarrollo que queremos. Doctor Tapia. Bueno, para concluir aquí, dos cosas. La verdad es que gestión para resultados, gestión por políticas ya se ha ido institucionalizando en la administración pública colombiana. La ESAP, por ejemplo, tiene un curso de formación en gestión para resultados. El DNP tiene, por ejemplo, con el programa Sinergia, una evaluación de resultados. Entonces, conocemos las evaluaciones de Familias en Acción, de Familias Guardabosques, de ciertos programas gubernamentales. Y bueno, el tema del resultado es un concepto también un poco ambiguo, porque el resultado puede ser o crecimiento económico o aplicado a nuestra realidad lo que plantearía la Constitución, y es los derechos, el goce efectivo de los derechos. Y en ese sentido la Corte Constitucional nos ha definido mucho la senda sobre qué es el goce efectivo del derecho a la salud, por ejemplo. Y hay unas tutelas donde establece, mire, el gobierno, sí, hay una jurisprudencia en todo que ha ese venido tema. definiendo cómo, digamos que en términos de gestión del derecho a la salud, cómo sería realizarlo y en consecuencia qué tendríamos que llevar ahí. Entonces, lo mismo podríamos hablar en el tema de los desplazados, donde hay una sentencia, la T025, que desde hace 10 años le ha venido diciendo a los gobiernos qué es en realidad realizar, en este caso llegar al resultado que es el goce efectivo de los derechos de las poblaciones desplazadas. Entonces, ya sea por la vía gubernamental como sistemas del DNP, por la vía jurisprudencial, hemos ido caminando, o por el vía de la formación en la ESAP, hemos venido institucionalizando esta mirada de que los gobiernos, de que las administraciones públicas deben orientarse a transformar, a generar valor público, digamos que a quitar del Estado la responsabilidad exclusiva de lo público y también darle espacio a la sociedad civil. Creo que ahí hay un reto muy importante. Y definitivamente, y quiero enfatizar algo que han mencionado aquí los profesores en la sesión de hoy, es la cultura. O sea, definitivamente gestión para resultados no es un tema de una ley, no es un tema de un programa, de un proyecto solamente. Es también una serie de valores, una manera de entender la gestión de lo público, de manera que independientemente del gobierno que haya, podamos institucionalizar plenamente esto. Tenemos muchas dificultades, todavía eso no se ha logrado plenamente. Cuando uno mira precisamente los discursos de los funcionarios de gobierno, los alcaldes, los presidentes, se centran mucho en insumos, o sea, personas atendidas, recursos desembolsados, subsidios asignados, pero oiga, ¿y cómo le ha cambiado la vida a la gente esas políticas? Y lo segundo, ¿cómo ha participado esa población
en el diseño, en la ejecución, en el control de esas políticas. Y nos vamos a dar cuenta que hay unas islas donde la gestión para resultados, la gestión por políticas es muy fuerte, y en otros campos todavía tenemos una tarea muy grande, y empezando, bueno, en la SAP estamos haciendo la tarea. Y es un esfuerzo, y aquí lo estamos aprendiendo en Ciudadanía Activa, es un esfuerzo y es un proceso conjunto. Vamos a ver si ahora sí tenemos un poco más de suerte con nuestro televidente Carlos Ruiz. Don Carlos, ¿nos copia a esta hora? Aló, buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes, adelante con su pregunta, por favor. Felicitaciones por ese magnífico programa que está muy de actualidad. Pero alrededor de todos esos ilustres profesores y las importantes disertaciones, yo tengo como ejemplo nuestro Gabo. Le mandan a un muchacho del bachillerato a buscar a Macón del mapa y no sabe, seguro nunca lo va a encontrar, ¿verdad? Pero mire, para aterrizar, como muy bien le decía Erika, toda esta teoría, yo tendría dos inquietudes para ver cómo en breves palabras cada uno de los, no sé, especialmente el doctor Chica, me pudiera responder digamos que cómo manejar, cómo contextualizar el capital humano, especialmente el juvenil, en el caso del vandalismo en paredes en todas las ciudades, ¿sí? Las rayadas, porque no es arte callejero, sino es... Y cómo optimizar los resultados ya académicos en las pruebas PISA y en los demás, y para mejorar la calidad de vida ciudadana en general. Esa es mi pregunta. Muy bien, don Carlos Ruiz, desde la ciudad de Bogotá. Doctor Chica, arrancamos con usted y bueno, me da la oportunidad de la pregunta del televidente para que también nos ayude pues, a entender un poco cómo son esos 5 pilares de la gestión para resultados, porque no quiero que nos vayamos sin que usted pueda quizás a través de esas inquietudes que formula don Carlos Ruiz, poder explicarnos cómo es ese trabajo frente a los cuales descansa la gestión para resultados, esos pilares. Muy bien, la pregunta del televidente es muy importante. La pregunta de Carlos es clave en el segundo punto sobre el ejemplo para resultados académicos, para hablar en términos concretos, y en materia de capital humano. Cuando hablamos de la gestión para resultados, la planteamos en 5 pilares, que son la planificación para resultados, los presupuestos para resultados, la gestión financiera, la gestión de programas y proyectos, la cultura del proyecto, y finalmente el monitoreo y la evaluación. En materia de planificación para resultados, hablamos de la planificación de los efectos e impactos. Cómo planificar más allá del producto, planificar más allá de los insumos necesarios, planificar los efectos e impactos deseados, o sea, planificar los cambios sensibles en la población. Carlos nos comenta el tema del vandalismo de la delincuencia y la juvenil. delincuencia juvenil. ¿Cómo planear? La pregunta sería, ¿cómo planear la mitigación y la transformación de esas prácticas y esos comportamientos ciudadanos, esas manifestaciones y expresiones? ¿Cómo planearlas? Implicaría, por lo tanto, 2 aspectos en juego: planeación estratégica y planeación participativa. A esos jóvenes y a esas comunidades afectadas hay que sentarlos en una mesa a dialogar. Hay que preguntarle a ese joven qué quiere decir en ese graffiti. ¿Cuál es la lectura que le da a su sociedad? Preguntar por qué lo hace, para qué lo hace, qué quiere transmitir. Eso hay que generar espacios de diálogo ciudadano, pero también con el afectado. Claro. El afectado también hay que llamarlo. ¿Por qué lo afecta? ¿En qué lo afecta? ¿Cómo lo afecta? En últimas, construir valor público compartido. Y esa construcción de valor público, eso hay que planearlo. Hay que hacerlo estratégicamente, o sea, no ir más allá de lo participativo. Estratégicamente es pensar hacia dónde queremos llevar ese proceso participativo, hacia dónde queremos llevar a esa comunidad, a esos jóvenes y a esa comunidad afectada, hacia dónde queremos transformarla. Y eso implica recursos. Entra el segundo elemento, que son presupuestos por resultados. O sea, eso hay que presupuestarlo, pero pasar más allá de los presupuestos incrementales a unos presupuestos pensados en términos de logros por políticas. Es pasar de ese presupuesto tradicional donde simplemente tomamos el presupuesto de la vigencia anterior, le sumamos la inflación proyectada
más unos puntos proyectados y ya tenemos el presupuesto. Ese presupuesto incremental es peligroso, en el sentido que no nos está diciendo si realmente estamos logrando. Miren, el segundo punto que nos pone Carlos es muy importante en los resultados académicos. Si ustedes miran la evolución del presupuesto en educación en Colombia, se ha incrementado el presupuesto en la educación. Pero la pregunta es si en los últimos años, a partir del 2009, que nos venimos evaluando en monitoreos continuos internacionales, si hemos aumentado de forma incremental el presupuesto en educación, porque en la misma época, Sí. mediano plazo hacia atrás, porque en la misma época, en lugar de incrementar los resultados en las pruebas de estándar internacional como las pruebas PISA, porque han venido reduciendo. Claro. El sentido común dice que a mayor recursos, mejores resultados. Pero aquí hemos tenido, a mayor recurso, hemos tenido mayor cobertura, pero no necesariamente hemos alcanzado metas en materia de calidad. Si miramos la educación que recibimos hace 20 años con la educación que están recibiendo nuestros jóvenes hoy, nosotros no teníamos internet en nuestros colegios hace 20 años. Nosotros no teníamos megacolegios. Nosotros no teníamos minutas alimentarias, no nos daban de comer en el colegio. No teníamos, como el caso de Bogotá y experiencias en Medellín, creo que también la tienen, de jornadas extendidas. No teníamos todo eso en la educación pública. Pero ¿por qué? Hace 20 años estábamos alcanzando unos niveles en materia de calidad, pero teníamos problemas fuertes en materia de cobertura. Hoy logramos coberturas, pero no logramos calidad. Hay que pasar, por lo tanto, a una gestión financiera, a unos presupuestos por resultados, a una planeación de resultados en materia de calidad y cobertura. No quiere decir que mayor cobertura es menor calidad. No podemos construir modelos estratégicos donde logremos calidad y logremos cobertura. La respuesta para Carlos es muy sencillo y es integrar a la sociedad. La educación no es un problema del Estado. La educación es un problema de la familia. La educación es un problema de los maestros. La educación es un problema del Estado. La educación es un problema de la sociedad civil. La educación también es un problema de la empresa privada Claro. y de acá, de los medios. Los Y medios entre de todos comunicación debemos crear también ese educan. valor público. Entre todos tenemos que crearnos el reto y medido. Claro. El reto medido e incentivado de que en las próximas pruebas internacionales vamos a ir mejor. Pero en una reunión que tuvimos en el mismo tema en diciembre con el BID y el Banco Mundial en Perú, resulta que en esa reunión que fue el encuentro de la Red Internacional de Monitoreo y Evaluación en Gestión para Resultados, dio la casualidad que a diciembre salieron las pruebas, el primer componente de las pruebas PISA, correcto. donde Perú quedó de último. La representante del Banco Mundial nos decía para esas fechas, en diciembre del año pasado, que eso era bueno. O sea, que lo malo es no medirse. O sea, es una buena noticia saber que estamos mal. O sea, ya sabemos que estamos mal. ¿Qué Ya podemos sabemos hacer en qué estamos para mal. dejar de estar Ahora mal? la pregunta es, Claro. ¿qué podemos hacer? ¿En qué debemos mejorar? ¿Y cuáles son los efectos e impactos deseados? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los productos que debemos producir? Sí. ¿Cuáles son los insumos necesarios para mejorar nuestra educación? Pero ojo, y lo repito, para Carlos finalmente, es responsabilidad de cada uno de nosotros y cada uno de los que están allá detrás de sus televisores, así no tengan hijos, que también ustedes son educadores. Vean a esos niños en la calle. Ustedes también son representantes de la educación. Si ustedes ven que un maestro es malo, quéjense. Claro. Eso es participación de la sociedad. La empresa privada también tiene el reto. Pues muchas gracias por decirme eso, porque yo me quejé recientemente en el colegio de mi hija que la profesora no me satisfacía. Pero, doctor Chica, antes de que siga avanzando, ha hablado usted del Banco Interamericano de Desarrollo, Sí. que es una entidad verdaderamente importante, y antes de conocer la opinión del resto de nuestros panelistas, el Banco Interamericano de Desarrollo está jalonando de la mano de la ESAP, de la Escuela Superior de Administración Pública, todos estos procesos de formación, al fin y al cabo, para tener resultados claros y concretos frente a esta labor que debe ser extender la gestión para los resultados con miras a lograr el desarrollo, que es lo que se está haciendo. Muy bien, hay una imagen que está en mi presentación, la segunda tal vez en la imagen, parte si inicial, logran. la Hay vimos unas en un imágenes momento, que ya le nos vamos a pedir gustaría- a nuestro productora Carlos Herrera que nos colabore con ese tema, porque ahí aparece la directora de la ESAP, Sí. Elvia Mejía, con Luis Alberto Moreno, Con Luis colombiano Alberto al fin y Moreno. al cabo. Ahí está. Esa imagen nos dice ese fue
la firma en el año pasado, a mediados del 2013, se firmó un acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Escuela Superior de Administración Pública en pro de impartir y promover la gestión para resultados en el desarrollo. La doctora Elvia Mejía ha venido abandonando este proceso en el sentido de que es un proceso transformador. Es un proceso ante todo de cambio cultural y adquirimos un compromiso con el Banco Mundial. El Banco Mundial venía desarrollando esta propuesta en toda América Latina, pero resulta que en toda América Latina son aproximadamente 15.000, más de 15.000 entes de gobiernos subnacionales, departamentos, municipios, provincias, claro, o gobiernos estaduales en los regímenes federados como Brasil. Es mucha la tarea por hacer. En nuestro país tenemos más de 1.100 municipios, solamente en Colombia. ¿Cómo llegar a todos esos municipios y a todos esos departamentos en toda América Latina es una preocupación del doctor Luis Alberto Moreno? Se necesita una alianza entre el Banco Interamericano de Desarrollo, las universidades, los gobiernos, la sociedad civil y la empresa privada. Necesitamos generar una red de gestores en gestión para resultados. La ESAP con este acuerdo se transforma en la abanderada de la gestión para resultados, para impulsar la gestión para resultados en Colombia en aspectos de formación, capacitación, investigación en estos temas y también en difusión, como lo que estamos haciendo hoy. Y ya están formando gente, ya se están produciendo los primeros resultados, por llamarlo de alguna manera, medibles, con profesionales que ya están saliendo con esta formación de la Escuela Superior de Administración Pública. Pasamos de 3 tutores, que teníamos un déficit de tutores altamente preparados en gestión para resultados, tutores del Banco Interamericano de Desarrollo, expertos, como son el profesor Edwin Tapia, también lo soy yo. En Colombia solamente teníamos... En el 2008-2009 teníamos 3 tutores. Pasamos a tener hoy más de 20 tutores en conjunto y el año pasado, a comienzos de este año, terminamos un curso de formación de tutores en gestión para resultados, donde todos los que estamos acá hemos pasado por los cursos de formación del BIT. Hoy ya tenemos más de 20 tutores preparados en gestión para resultados. Estos tutores todos tienen nivel de maestría y un poco menos de la mitad nivel doctoral. Son docentes de alto nivel, preparados en aspectos de formación, de capacitación y de consultoría municipal y departamental a los gobiernos en los aspectos de los pilares que acabé de mencionar. En este momento estamos haciendo un diplomado donde estamos llegando a 45 municipios y departamentos en Colombia, donde estamos formando más de 295 servidores públicos en gestión para resultados, en un diplomado que lo hacemos de manera conjunta entre la ESAP y el Banco Interamericano de Desarrollo. Resultados concretos. Resultados concretos ya empezamos a tener, a pesar de que llevamos menos de un año impulsando el programa de gestión para resultados, que actualmente es un grupo institucional de la ESAP, en cabeza de la Subdirección de Proyección Institucional. Algo a notar, la subdirectora de Proyección Institucional, la doctora Zuli David, también hizo parte del grupo de formación de tutores, que eso claramente nos dice la importancia el compromiso y el compromiso de la ESAP frente a este tema. tema. Qué bueno. Ya nos vamos a despedir, pero antes unos minutitos para sus reflexiones finales en torno a las preguntas que formuló el oyente y también frente a lo que les queda por plantear. Hay mucho tema frente a este análisis tan completo que hemos tenido esta tarde, pero yo creo que ha sido un buen avance, un buen inicio para que ya nuestros televidentes vayan conociendo la importancia de ese valor público y ese proceso conjunto que entre todos tenemos que construir. Doctor Barbosa. Sí, Erika, yo creo que una de las preguntas que hacía el televidente y otras preguntas, como la desigualdad social, la baja educación que tenemos en los países de Latinoamérica y en particular en Colombia, la inseguridad, etcétera, la no sostenibilidad del planeta, esas preguntas las vamos a ir encontrando en la medida en que entremos en la cultura de la gestión para resultados. Claro. No es cuestión de un salvador, pero sí es una herramienta supremamente importante y si la empezamos a implementar,
vamos a lograr resolver todas esas inquietudes, esas preguntas que tienen los televidentes. A mí me parece, con la pregunta anterior que tú hacías, ¿cómo vamos a lograrlo? Estamos trabajando, sin duda, las políticas públicas se concretan en las localidades, en los municipios y en los departamentos. Entonces, desde allí tenemos que seguir trabajando en profundizar que esto se convierta en una política de Estado. Sin duda, el primer paso es la formación, la preparación, la educación. Pero no basta con la educación si nosotros no vemos acciones efectivas en las localidades, y quienes tienen la obligación de jalonar el proceso son los gobiernos. Desde los gobiernos, con recursos, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, vamos a lograr que podamos salir adelante con esto. Yo quería, Erika, de todos modos decir cómo estamos en Colombia en este proceso de la gestión para resultados. Brevemente, a ver si alcanzamos a que los doctores Farieta y Tapia nos den su conclusión, pero adelante. Sí, hay, en Latinoamérica vamos avanzando más o menos bien. Hay un grupo de 4 países que están como a la vanguardia, que está Chile, está Brasil, México, y Colombia afortunadamente alcanza a clasificar dentro de esos países, que estaríamos con una calificación en promedio de 1.92, de 1 a 5. Quiere decir que ya vamos acercándonos a la mitad, pero tenemos mucho por luchar. Sin embargo, Colombia es uno de los países que, en lo poco que ha avanzado, porque esto es reciente, realmente estamos desde el año 2007 trabajando en esto, entonces vamos ya acercándonos a llegar a la mitad de la calificación. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos. El reto y el desafío es que podamos ir avanzando, a ver si logramos de aquí a 20 años estar llegando a la calificación de 5. Ojalá así sea, doctor Farieta, brevemente, por favor. Sí, respecto a Carlos y la inquietud, que es parte de la